Millones de personas han sido testigos de la presencia de objetos voladores no identificados en distintas partes del mundo. Muchos de estos han sido registrados en informes detallados presenciados por la policía, astronautas, funcionarios de gobierno, pilotos, personal militar y por supuesto personas comunes. Desde meteoritos, satélites que se desintegran hasta pareidolias han sido la explicación que la ciencia ha intentado dar a este tipo de fenómenos. Sin embargo, existen casos tan contundentes que ni siquiera la ciencia ha podido dar explicación a los mismos. Porque un solo video no me pareció suficiente, he elaborado una segunda parte. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento 7 casos de avistamientos masivos de ovnis. Bienvenidos. Número 7. El top inicia en Rusia, un 27 de septiembre del año 1989, en un parque de la ciudad de Voronezh. Un grupo de niños que estaba jugando en la zona avistaron un objeto volador no identificado que sobrevolaba los cielos de la ciudad y que se detuvo en dicho parque para posteriormente aterrizar en él. Cuando el objeto aterrizó, los niños empezaron a sentirse mal, mareados y débiles. Científicos indican que el ovni podría haber pesado unas 11 toneladas, ya que dejó 4 huellas en su aterrizaje en el suelo. Huellas con una profundidad de 5 centímetros y con forma romboidal. Los testigos en sus relatos aseguraron que una enorme luz naranja se acercó y aterrizó en el parque. Instantes después, se bajaron 2 seres. Algunas versiones indican que fueron 5, pero la mayoría corroboró la versión de los 2 seres extraterrestres. Un ser gigante de 3 ojos y unos 3 metros de altura, que usaba un traje de color plateado y unas botas color bronce. Y además iba acompañado de una especie de ser robótico con inteligencia independiente, catalogado así por los movimientos toscos que realizaba. Los supuestos seres estuvieron 5 minutos tomando muestras y luego entraron en su nave y desaparecieron en el cielo a gran velocidad. En el lugar se habrían encontrado posteriormente objetos metálicos y piedras. Los científicos han señalado que están formadas de sustancias que no pueden ser encontradas en la Tierra y que hasta el momento no han podido identificarse sus componentes. El director del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, Genrikh Silanov, presentó los detalles de este caso a la agencia TASS. Ufólogos de la época declararon que el supuesto aterrizaje ovni en Voronezh pudo haber sido una estrategia soviética para desviar la atención de la inminente caída del comunismo de la antigua URSS. Pero al ser la respetada agencia TASS la que difundió la noticia del aterrizaje de Voronezh, consiguió una gran relevancia en todo el planeta, inundando los titulares en los telediarios y convirtiéndose en portada en los principales periódicos del planeta. Número 7. Número 6. El puesto número 6 lo ocupa un incidente que está entre los avistamientos ovnis más polémicos de la historia. Tuvo lugar durante un partido de fútbol en la región de la Toscana, el 27 de octubre del año 1954 entre los clubes Fiorentina y Pistoiese, provocando la paralización del partido. De acuerdo con la Nazionale, el periódico local de la fecha, los 10.000 asistentes al partido dejaron de prestarle atención al juego en el estadio Artemi Franchi al mover sus miradas hacia el cielo. Apenas empezaba el segundo tiempo, cuando cayó el silencio en todo el evento, seguido de gritos, exaltos y múltiples dedos señalando aquello que causaba furor. Todos ignoraron el balón y seguían con la mirada a algo que lucía como un huevo que se movía lentamente en el cielo. Ardico Magnini, leyenda del club futbolero, dijo: todos estaban viendo hacia arriba. Había algo brillante en el cielo, plateado y brillante. Nunca habíamos visto algo así en el cielo. Gigi Boni, otro testigo del caso, afirmó: aquellos objetos se movían muy rápido y luego se detuvieron. Todo duró solamente un par de minutos. Podría describirlos como unos habanos cubanos. Creo que eran extraterrestres. Eso es lo que yo creo. No hay otra explicación que pueda hacerme. Después de la aparición de los objetos voladores, los testigos describieron que hubo un rayo de luz blanca en el cielo que provenía de una localidad al norte de Florencia. Del supuesto ovni se desprendió una sustancia pegajosa, plateada y brillosa, a la cual se le llamó cabello de ángel, que se desintegró en un corto periodo de tiempo. Algunos reporteros y amateurs decidieron recolectar trozos de madera cubiertos con la sustancia blanca para envolverlas en un palillo de fósforo y posteriormente llevarlas al Instituto de Análisis Químico de la Universidad de Florencia. El análisis espectrográfico llevado a cabo mostró que la sustancia contenía boro, silicona, calcio y magnesio. Es decir, que no era un material radiactivo ni peligroso, aunque no se lograron llegar a conclusiones definitivas, pues el material se destruyó en el proceso. Un portavoz de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de la época declaró que la visita de un ovni era una idea absolutamente tonta.
La ciencia rechaza absolutamente esta idea. La explicación oficial del caso fue el cabello de ángel, y todo no fue otra cosa que arañas migrando. Las arañas usan estas redes como conductores, las conectan y al verlas en el cielo tienen un aspecto muy parecido a globos. Esta es la manera en la que se trasladan de un lugar a otro. Vuelan con el viento y esas bolas de telaraña han sido vistas a miles de metros del suelo, por lo que cuando el sol las alumbra brillan y se puede apreciar toda clase de fenómenos visuales. A lo largo del gremio científico, esta teoría fue altamente aceptada y valorada, en especial cuando septiembre y octubre son los meses cuando las arañas del hemisferio norte emigran. No obstante, esta teoría no convenció a todos. Para Pinotti, la teoría de las arañas es refutable, ya que el análisis químico de las muestras de cabello de ángel no contenía los elementos de seda de araña, que es proteína, un compuesto orgánico que contiene nitrógeno, calcio, hidrógeno y oxígeno. Han pasado ya 6 décadas del caso y el misterio continúa. Nadie logra discernir si se trató de una verdadera visita de extraterrestres, la autosugestión imaginativa de historias populares de la época o la teoría conspirativa de un gobierno para seguir manteniendo oculta la compañía de otros seres vivos en el universo. Número 6. Número 5. El puesto número 5 se lo lleva a uno de los casos de avistamiento de un aterrizaje ovni con la mayor multitud de personas en la historia de Australia. El miércoles 6 de abril del año 1966, aproximadamente a las 11 de la mañana, en el suburbio de Westall de la ciudad de Melbourne, en Victoria, Australia, un grupo de estudiantes y un profesor de la escuela secundaria Westall estaban terminando un evento deportivo en el patio de la escuela y a punto de comenzar su descanso de la mañana, cuando de repente vieron un objeto no identificado sobrevolando a baja altura. El objeto fue descrito como una nave en forma de platillo de color gris plateado con un ligero matiz púrpura y siendo como 2 veces el tamaño de un auto familiar. El objeto voló a baja altura sobre unas torres del tendido eléctrico y comenzó a descender hasta que dejó de ser visto cuando bajó detrás de una cercana arboleda de pinos donde hay un prado y una zona conocida como The Grange. Este sitio del aterrizaje estaba frente a otra escuela, una escuela primaria llamada Westall State School. La multitud, que ascendió a más de 200 espectadores de las 2 escuelas, se congregaron afuera para ver el objeto extraño. Decenas de estudiantes vieron el ovni en el suelo antes de despegar en dirección noroeste. Mientras el objeto ganaba altura, algunos relatos afirmaban que 5 avionetas lo rodeaban y lo perseguían. Otros estudiantes telefonearon a los periódicos locales y estaciones de televisión, y ellos enviaron reporteros a las escuelas. Los medios de comunicación posteriormente llamaron a la policía, y a su vez los policías llamaron a la base aérea local de la RAF, Real Fuerza Aérea Australiana. Los estudiantes y el personal habrían presenciado el incidente entero por no menos de 20 minutos. Investigadores no pudieron encontrar ningún registro de las 5 avionetas que presuntamente persiguieron el ovni, y según el aeropuerto de Moorabbin, ninguna avioneta entró en espacio aéreo alrededor de Westall. La RAF también informó que no hubo actividad militar en esa zona. La precedencia de las avionetas nunca fue resuelta. Se recibieron informes de algunos testigos de que había más de un ovni y el más grande sobrevolaba a lo largo de unas torres grandes de electricidad, antes de aterrizar en el prado detrás de una arboleda cercana. También se informó que habían 2 objetos más pequeños de diseño similar que sobrevolaban la carretera de tierra al frente de la escuela primaria. Otros informes sugieren que la nave más grande que aterrizó puede haber tenido algún tipo de problema y que los objetos menores estaban allí para ayudarle. Ninguno de los testigos dijo haber visto un extraterrestre o una persona dentro o alrededor de cualquiera de los ovnis. Muchas de las personas involucradas en este incidente todavía se encuentran con vida y algunas todavía viven en la zona y mantienen su versión de los hechos a pesar de las amenazas del gobierno para encubrirlo y de las contradicciones de los escépticos. El caso Westall sigue siendo uno de los principales casos de ovnis inexplicables de Australia. Número 5. Número 4. El puesto número 4 se lo conoce como la Noche de los OVNIs. Este caso se mantiene como uno de los mayores misterios ufológicos de Brasil. El 19 de mayo del año 1986, 21 puntos brillantes se observaron en el cielo de São José dos Campos. En aquella noche, el controlador de vuelo Sergio Mota da Silva divisó los puntos luminosos en el cielo. En el momento en el que apareció el primer punto, el piloto Alcir Pereira da Silva, que pasaba por la ruta de los objetos en un viaje con un trayecto entre Brasilia y São José dos Campos, con el entonces presidente de la empresa brasilera de aeronáutica de Embraer, Osiris Silva, advierte la cercanía de un objeto, pero cuando llegó, este cambió de lugar a gran velocidad.
Después del primer intento de alcanzar los objetos, la Fuerza Aérea movilizó 5 aeronaves oficiales de la Flota de Defensa a perseguir las luces. Fueron cerca de 4 horas de persecución. A pesar de la repercusión del asunto en la época, los documentos y el audio que traían detalles del caso fueron considerados confidenciales por el gobierno. El único registro fotográfico del evento de un fotoperiodista de San José dos Campos fue confiscado por la NASA. Este material nunca fue recuperado. En la época, un científico que se decía de la NASA fue al periódico a recoger el negativo de este material para su análisis. Era el único registro que teníamos de lo sucedido aquella noche. Ellos nunca devolvieron ese material ni presentaron un dictamen sobre el análisis de las imágenes, contó el fotógrafo Adenir Brito. Este evento marcó la carrera del controlador de vuelo Sergio Mota. Mota habría recibido la orden de su comandante para que no tratara el asunto con sus colegas o dé entrevistas. Hoy, desconectado de la Fuerza Aérea de Brasil, él comenta por primera vez el evento y lo describe como sorprendente. Él contó que la explicación oficial del caso de los puntos avistados eran un ataque electrónico, pero en esos eventos los posibles enemigos usan aparatos para confundir el radar, colocando puntos de luz. Estos se confunden con aviones y desordenan el control del espacio aéreo. A pesar de la explicación, esos puntos existen en el radar mas no pueden ser vistos, diferente a lo que ocurrió ese día. En la época del hecho, el entonces ministro de la Aeronáutica, brigadier Octavio Julio Moreira Lima, dijo en rueda de prensa con los pilotos que el hecho sería constatado por el órgano. El resultado fue un archivo mantenido bajo sigilo desde el año 1986 y divulgado apenas en el año 2014. En las audiencias, los pilotos confirman que vieron puntos de luz en el cielo, que cambiaba de color y se movían a alta velocidad. El archivo del caso concluyó que los fenómenos eran sólidos y reflejaban de cierta forma inteligencias, por la capacidad de acompañar y mantener distancia de los observadores. Los informes forman parte del acervo del Archivo Nacional de Brasil, siendo el segundo material más accedido, tras solo de los informes de la dictadura militar. Todos los archivos fueron digitalizados y en el año 2014 el acceso se hizo posible gracias a Internet. Hasta la presente fecha, este caso sigue sin tener una explicación oficial. Número 4. Número 3. El puesto número 3 ocurrió el 18 de septiembre del año 1976, aproximadamente a las 11 de la noche. El puesto de mando y control de la Fuerza Aérea Imperial iraní en Teherán recibió los primeros informes telefónicos de civiles asustados del distrito de Shemirán, acerca de una esfera grande iluminada que circulaba por encima de ellos en el cielo nocturno. Otros dijeron haber visto un objeto con forma de pájaro, otros lo identificaron como un helicóptero con luz brillante. A las 12:30 am, como los informes de civiles seguían llegando, y ya que el puesto de mando y control no encontró ningún helicóptero ni avión en el aire en el momento que podría explicar los informes extraños, al descartar que el objeto fuera una estrella se decidió lanzar un avión jet de combate F-4 Phantom II, en la creencia de que podría ser alguna incursión soviética sobre Irán. Aproximadamente a la 1:30 de la mañana de la misma noche, el jet F-4 Phantom II partió de la base aérea Sharoki en Hamadán para interceptar la aeronave no identificada. El piloto, capitán Mohammad Reza Siskani, procedió a un punto de 74 kilómetros al norte de la ciudad para observar de cerca el objeto extraño. Se observó que el objeto era de tal brillantez que pudo verse a 110 kilómetros de distancia. Cuando el avión se acercó a aproximadamente 46 kilómetros del objeto, el avión F-4 de repente perdió toda la instrumentación y capacidades de comunicación, lo que provocó romper con el intento de interceptar al objeto, debiendo virar hacia la base aérea de Sharoki. Cuando el F-4 estaba en su camino de regreso hacia la base aérea, el avión recuperó toda su instrumentación y las comunicaciones. Aproximadamente a la 1:40 am, un segundo avión F-4 despegó pilotado por el mayor Jafari Parviz para identificar el objeto. Cuando obtuvo una señal del objeto en el radar del avión a 50 kilómetros de distancia, la sección del radar del ovni se asemejaba al de un avión Boeing 707, acercándose al objeto a 280 kilómetros por hora y a una distancia de 46 kilómetros del objeto comenzó a moverse, manteniendo una distancia constante de 46 kilómetros al frente del F-4. El tamaño del objeto era difícil de establecer debido a su brillo intenso. Realmente no se podía ver bien su forma porque era tan brillante y estaba parpadeando en varios colores en una secuencia de alta velocidad. Más tarde se identificó que tenía forma de diamante. Mientras el objeto en forma de diamante y el F-4 continuaban en una ruta hacia el sur, otro objeto más pequeño como un orbe descendió por debajo del ovni y avanzó hacia el F-4 en alta velocidad.
Aunque Jafari estaba viajando a velocidad supersónica, el orbe pasó como un relámpago por un lado del F-4 y circundó el avión, como si éste estuviera estacionado. Por un momento, Jafari pensó que estaba fuera de peligro, pero para su asombro, otro orbe había descendido por debajo del ovni y se fue como un rayo directamente hacia su avión por segunda vez. Jafari, ahora creyendo que estaba bajo ataque, fue a su panel de instrumentos para armar y disparar un misil AIM-9 Sidewinder. Pero repentinamente perdió todas las instrumentaciones, incluyendo el control de armas y todas las comunicaciones. El panel de instrumentos estaba desactivado, desarmado y todas las luces de instrumentación se apagaron. Jafari cree que por el fragor de la batalla con el ovni, un masivo voltaje de energía electromagnética fue enviado hacia su avión, incapacitando temporalmente la electrónica de a bordo, incluyendo los equipos de navegación, aviónica y sistemas de armas. Con el sistema de misiles apagado y sin ninguna manera de defenderse de este objeto desconocido, Jafari consideró abandonar su avión. Él trató de eyectarse, pero fue en vano, ya que este sistema también falló. Jafari entonces tuvo que dar un giro y una inmersión G negativa como una acción evasiva para escapar de aquel objeto. El ovni fue detrás de él por unos 7.4 kilómetros de distancia por un corto tiempo. De repente, el objeto cambió de rumbo y volvió de nuevo al ovni más grande. Tras haber sufrido un terrible encuentro con múltiples ovnis en el cielo oscuro al norte de Teherán, el mayor Jafari decidió que ya no era seguro continuar persiguiendo a este misterioso objeto y volver a la base. Al alejarse del objeto, todas las instrumentaciones, incluyendo el control de armas y todas las comunicaciones, empezaron a funcionar con normalidad. Mientras descendía, acercándose al aeropuerto de Mehrabad, vio otro objeto pequeño persiguiéndolo. En su aproximación final miró sobre su hombro y observó el objeto descendiendo hacia el suelo del desierto, iluminando el campo de una manera tan brillante como si fuera de día. Jafari fue desviado del aterrizaje y se le ordenó identificar el objeto que parecía tocar tierra cerca de la base aérea. De acuerdo a los testigos militares y civiles, se creía que el objeto se estrelló en las afueras de Shemirán. Sin embargo, en lugar de ver una gran explosión, el objeto brillante simplemente llegó a la superficie del desierto y aterrizó suavemente. El mayor Jafari luego sobrevoló el lugar a baja altura y marcó la posición del aterrizaje de la luz. El objeto habría aterrizado cerca de la refinería de petróleo Rey en las afueras de Teherán. Al aterrizar en el aeropuerto de Mehrabad, Parviz Jafari sabía que pronto tendría que reportarse a sus comandantes sobre los acontecimientos de aquella noche. Lo que él no sabía era que los altos funcionarios iraníes no eran los únicos interesados en su encuentro. Al aterrizar, habría agentes de la CIA estadounidense y un coronel de la Fuerza Aérea esperando por él para interrogarlo. La noticia del encuentro se escuchó hasta la Casa Blanca. Al día siguiente, unos helicópteros llevaron a los investigadores al sitio donde habían visto el objeto más pequeño aterrizar. En la luz del día se determinó que era un lecho de un lago seco, pero ningún rastro podía ser visto. Una investigación exhaustiva del sitio del aterrizaje, incluyendo pruebas de radiación en el lugar, aparentemente se hizo, pero los resultados nunca se hicieron públicos. Ya que este evento ocurrió antes de la caída del Shah, cualquier registro en Teherán se puede haber perdido o aún está clasificado por la República Islámica de Irán. Los agentes de la CIA archivaron un informe que más tarde fue desclasificado. Se distribuyó a la CIA, la Fuerza Aérea, el Secretario de Estado, el Secretario de Defensa y la Casa Blanca. Existen numerosas evidencias y documentación para afirmar categóricamente que los habitantes de Teherán y los militares fueron testigos de un objeto desconocido que volaba el cielo nocturno. Es posible que este encuentro pueda tener más información que no sabemos acerca del incidente, ya que Irán ahora es un país que no tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países occidentales. Número 3. Número 2. Del puesto número 2 ya hemos hablado en un video anterior. El bosque de Rendlesham, propiedad de la Comisión Forestal, es una zona de unas 15.000 hectáreas situada en el condado de Suffolk, Inglaterra. A finales del año 1980, este lugar fue el mudo testigo de uno de los casos ovni más espectaculares de los últimos años. Investigadores lo han calificado como el Roswell británico. Todo sucedió la noche del 26 de diciembre de 1980, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando una patrulla de la Policía de Seguridad Militar, integrada por 3 militares, Jim Penniston, John Burroughs y Larry Warren, estaban realizando una rutinaria misión de vigilancia en una zona situada a unos 1.600 metros de la puerta este de la base de Woodbridge, cuando se informó de la existencia de una serie de luces extrañas que al principio creyeron que se trataba de un avión en dificultades. Simultáneamente llegó otra patrulla que verificó la presencia de extrañas luces. Siguiendo instrucciones de sus superiores, Burroughs junto con su equipo salieron de la zona de la jurisdicción de la base, motivo por el cual tuvieron que dejar las armas para intentar averiguar qué eran esas luces.
Cuando se adentraron en el bosque para investigar, pudieron ver asombrados una gran cantidad de luces moviéndose entre los árboles. En un claro del bosque pudieron ver una luz grande y brillante procedente de un objeto que no pudieron identificar. Los militares quedaron estupefactos cuando frente a ellos apareció un objeto de aspecto metálico y de forma cónica, con unos 3 metros de largo y 2 de alto. Al parecer, el objeto iluminaba todo el bosque con una fuerte luz blanca. El objeto tenía también una luz roja pulsante en su parte superior y varias luces de color azulado en su base. Pese a que el objeto parecía estar suspendido en la niebla, observaron la presencia de lo que parecería ser una especie de tren de aterrizaje de forma triangular. Cuando los militares intentaron acercarse al objeto, este parecía rehuirles. Durante más de 2 horas, los 3 hombres persiguieron el extraño objeto que parecía jugar con ellos. Posteriormente, en declaraciones no recogidas en los informes oficiales, los testigos que intentaron acercarse al objeto declararon que sufrieron de aturdimiento y de una extraña sensación de alteración de la realidad. También se llegó a afirmar que daba la sensación de que el tiempo pasaba más lento, pero todo volvió a la normalidad cuando el objeto desapareció. Al parecer, y según se conoció mucho después, en un momento determinado Jim Penniston habría podido acercarse a la nave y tocarla, y esta le transmitió una especie de mensaje binario que él anotó en una libreta. Sin embargo, nada de todo esto figura en el informe oficial. La noche del 27 de diciembre, las extrañas luces volvieron a verse. El comandante de la base, el teniente coronel Halt, dispuesto a verificar el origen de las extrañas luces, reúne a un equipo de hombres. Se llevan gafas infrarrojas para mejorar la visión de noche y contadores Geiger puesto que querían verificar que no exista radiación en la zona. Y un detalle importante que tendría trascendencia. Hal se llevó una pequeña grabadora con el fin de grabar en ella el relato de los acontecimientos de aquella noche, así como sus impresiones sobre la investigación. Los militares se adentraron en el bosque hasta llegar al centro de las marcas dejadas por el objeto la noche anterior y verificar las ramas rotas y la hierba quemada justo en el lugar en el que se supone que la nave aterrizó. Tomaron diversas lecturas con los contadores Geiger y es entonces cuando se percatan de una luz brillante que parecía estar a unos 150 metros de donde se hallaban los militares, moviéndose de un lado a otro, zigzagueando, como si les hiciera algún tipo de señal. La luz se acercó más y fue entonces cuando comprobaron que era un objeto de brillante color rojizo. Lo pudieron observar durante 2 o 3 minutos. De pronto el objeto se alejó y los militares lo siguieron adentrándose en la espesura del bosque. Al poco rato, al norte a unos 30 grados del horizonte, pudieron ver los objetos en el cielo que empezaron a moverse rápidamente. Los militares declararon posteriormente que su impresión es que aquellos objetos parecían buscar algo, como si siguiesen algún patrón de búsqueda. Observaron un objeto en el cielo que se movía y que enviaba rayos de luz hacia el suelo. Este avistamiento fue confirmado por diversos miembros de las fuerzas aéreas desde la base de Woodbridge, que pudieron ver ese mismo objeto y los rayos y haces de luz que desprendía. Tal y como se mencionó anteriormente, tiempo después de estos hechos, el sargento Jim Penniston declaró que habría recibido una especie de mensaje telepático procedente de aquel objeto. Una especie de descarga masiva de información que sorprendió y no supo cómo procesar y lo dejó aturdido. En octubre del año 2010, el ya sargento retirado Jim Penniston reveló que entregó las anotaciones escritas a mano a un programador, Nick Saisk, para que éste intentara descifrarlo. Tras introducir el mensaje en su ordenador, apareció el siguiente mensaje: exploración de la humanidad y unas coordenadas. La situación geográfica de estas coordenadas está hundida bajo el océano de la mítica isla de High Brasil. Tras su estudio se vio que lo más sorprendente del mensaje es que las coordenadas geográficas correspondían al enclave de una misteriosa isla sumergida en el Atlántico, al suroeste de Irlanda, que es conocida en las leyendas celtas como High Brasil. Según la leyenda, esta isla albergaba a una civilización antigua cuyo origen se perdía desde tiempo inmemorial. Los Lumanios, adelantados miles de años a su tiempo, y que jamás se relacionaron con el resto de los pueblos de Europa a los que consideraban como unos bárbaros. Sin lugar a dudas, en este caso las preguntas se acumulan y las respuestas no son fáciles. Algunos investigadores han intentado desentrañar el misterio y otros han visto la mano de una civilización que desde los orígenes de la humanidad vigila nuestros pasos. Número 2. Número 1. El puesto número 1 ocurrió en la madrugada del 25 de febrero del año 1942. El sueño de 2 millones de estadounidenses fue interrumpido por el sonido de las sirenas antiaéreas en los alrededores de Los Ángeles, California. Los residentes se despertaron por la incesante artillería que se convirtió en un espectáculo de luces, que convirtió a la noche en día. El ejército de los Estados Unidos encendió los reflectores antiaéreos en búsqueda de la amenaza.
Todo esto se produjo unas semanas después del sorpresivo ataque japonés en Pearl Harbor. El país no estaba preparado para otro ataque parecido. Todo empezó a las 3:08 am y finalizó a las 4:14 am. Un total de casi 2000 proyectiles fueron disparados hacia el cielo nocturno para abatir los objetos desconocidos e indestructibles aparentemente. Hubo un apagón en los alrededores, dejando barrios y calles en plena oscuridad, facilitando la visión de los extraños objetos. A lo largo y en silencio, un objeto muy brillante se movía con desaceleración, mientras los focos antiaéreos apuntaban al misterioso objeto. Katy era una joven decoradora de interiores de gran éxito y una artista que trabajó con muchas de las celebridades más glamorosas de Hollywood. Ella vivía en el lado oeste de Los Ángeles, no muy lejos de Santa Mónica. Cuando empezó la guerra con Japón y con el miedo creciente de un ataque aéreo japonés o incluso de una invasión de la costa oeste, miles de residentes se ofrecieron voluntarios para servicios en el tiempo de guerra en el frente interno. Katy se ofreció como directora de la seguridad aérea. Recibió una llamada telefónica del supervisor del distrito. El supervisor le notificó la alerta y seguidamente le preguntó si había visto algún extraño objeto en el cielo, porque estaba muy cerca de su casa. Ella fue a la ventana y miró hacia el cielo. Es enorme y está prácticamente encima de mi casa. No he visto nada igual en mi vida, dijo Katy. Años más tarde se reafirmó en lo que se vio esa noche. Estaba en el cielo y apenas se movía. Era de color anaranjado pálido precioso. La cosa más hermosa que he visto nunca. Lo pude ver perfectamente porque estaba muy cerca y era grande. Con la ciudad a oscuras, los residentes fueron testigos de lo que actualmente se conoce como batalla en Los Ángeles. Al día siguiente, la información en los periódicos era escasa. Los funcionarios gubernamentales y militares daban declaraciones contradictorias a la prensa. No se entrevistó a ningún testigo local ni residentes, ya que supuestamente la información que daban no era considerada creíble por las agencias de noticias. La única mención de este evento fue en Los Angeles Times, con un breve artículo en una página que comenzaba con el siguiente titular: El ejército afirma que fue un arma real. El artículo escrito por Mail describía lo siguiente: explosiones en la oscuridad como diminutas estrellas estallando, y los reflectores antiaéreos se entrecruzaban en el cielo nocturno, entre otras cosas. El artículo no menciona ningún objeto desconocido. En un comunicado que emitió el ejército de los Estados Unidos, indicó que entre 1 y 5 objetos no identificados habrían volado sobre Los Ángeles y se creía que eran aviones japoneses. Es interesante apuntar que al término de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses declararon que no enviaron aviones y no atacaron a Los Ángeles o al sur de California en febrero del año 1942. La prensa no habló de extraños objetos. Muchos testigos y militares describieron un objeto de gran tamaño, de color naranja, que se movía lentamente a lo largo de la costa entre Santa Mónica y Long Beach. El extraño objeto recorrió más de 30 kilómetros en aproximadamente 30 minutos y luego desapareció. Un trabajador de Los Angeles Herald Express dijo que estaba 100% seguro de que muchos de los proyectiles de artillería habrían alcanzado al extraño objeto, pero que no pasó nada. El ejército de los Estados Unidos de América, en un comunicado de prensa, afirmó que el extraño objeto al que le dispararon fue en realidad un globo meteorológico, en una prueba muy clara de ocultar la verdad sobre el incidente. Y, por lo general, se utiliza el término globo meteorológico para explicar un caso ovni. Este es el caso más conocido sobre un avistamiento masivo de un objeto volador no identificado. Y aún después de 76 años, el misterio de la batalla a Los Ángeles aún no ha sido resuelto. Número 1. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me ayudas mucho para poder seguir creciendo en YouTube. Si eres nuevo, te invito a suscribirte para que puedas revisar mis trabajos anteriores. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook. Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Louis y te dejo mi más masivo saludo. Hasta el siguiente video.